Un millonario encontró a una niña idéntica a su hija desaparecida hace 10 años. Cuando se acercó la niña hizo un pedido que dejó al millonario en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sol de la tarde se colaba por los ventanales del despacho de Rómulo Mendoza, iluminando la opulencia de su mobiliario, un escritorio de caoba maciza, sillas tapizadas en cuero y estantes repletos de libros cuyos títulos apenas había leído. A pesar de su éxito empresarial y la riqueza que rodeaba su vida, el hombre detrás de ese escritorio era una sombra de quien había sido una década atrás. Rómulo, un empresario conocido por su tenacidad y disciplina, vivía atormentado por un vacío que ni el dinero ni los logros podían llenar: la desaparición de su hija Olivia. La tragedia había marcado su vida desde la muerte de Laura, su primera esposa, quien falleció al dar a luz a Olivia. Laura había sido el amor de su vida, una mujer dulce y generosa que balanceaba perfectamente la ambición de Rómulo con su bondad. La pérdida de Laura dejó un abismo en su corazón, pero Olivia se convirtió en su razón para seguir adelante. Desde el día en que la tomó en sus brazos por primera vez, juró protegerla y amarla con todo lo que tenía. 3 años después de perder a Laura, el peso de la soledad lo llevó a casarse con Evelyn, una mujer cuya belleza y sofisticación parecían ser la solución perfecta para llenar el vacío. Evelyn era encantadora y carismática, una mujer que se desenvolvía con gracia en los círculos de élite. Sin embargo, con el tiempo, Rómulo descubrió que la relación era superficial. Evelyn disfrutaba más de los beneficios que su posición como esposa de un millonario le otorgaba que del matrimonio en sí. Todo cambió una tarde que parecía ordinaria. Evelyn había decidido llevar a Olivia, de apenas 3 años, al parque mientras Rómulo terminaba una reunión importante en casa. Rómulo había sentido una inquietud inexplicable al despedirse de su hija ese día. Olivia, con su cabello castaño claro y sus ojos verdes brillantes, lo había abrazado con fuerza antes de salir. Horas después, Evelyn regresó a la mansión sin Olivia. Su rostro estaba pálido, y su respiración entrecortada. Entre lágrimas, explicó que mientras jugaba con Olivia en el parque, había atendido una llamada telefónica. En ese breve instante, según su relato, Olivia había desaparecido. Evelyn aseguró que buscó por todas partes, pero no encontró rastro de la niña. Rómulo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mansión, con toda su opulencia, pareció convertirse en una prisión mientras el horror se apoderaba de él. Llamaron a la policía de inmediato, y durante meses, la búsqueda de Olivia se convirtió en su única prioridad. Contrató detectives privados, ofreció recompensas y recorrió personalmente cada pista que le llegaba. Sin embargo, todas las pistas terminaban en callejones sin salida. Con el tiempo, las esperanzas de encontrar a Olivia comenzaron a desvanecerse, aunque Rómulo jamás dejó de buscar. La relación con Evelyn se deterioró rápidamente. A medida que pasaban los años, la actitud de Evelyn hacia la desaparición de Olivia se tornó indiferente, como si el tema le resultara incómodo. Ella insistía en que había hecho todo lo posible para encontrar a la niña y pedía que Rómulo dejara de obsesionarse. «Debes aprender a seguir adelante», le dijo una noche, mientras cenaban en silencio en el comedor principal. «¿Seguir adelante?», respondió Rómulo, dejando caer los cubiertos con fuerza sobre el plato. «¿Cómo esperas que siga adelante cuando no sé si mi hija está viva o muerta?». Evelyn suspiró y desvió la mirada. «El pasado no puede cambiarse, Rómulo. Es mejor aceptar la realidad». Rómulo, sin embargo, no podía aceptar la resignación de Evelyn. Su vida se dividió en 2 partes, la dedicada a mantener su imperio empresarial y la otra, más secreta, a continuar investigando por su cuenta. Fabricio, su mejor amigo, y María Inés, su ama de llaves, eran los únicos que sabían que Rómulo aún contrataba detectives y revisaba informes en busca de pistas. La mansión Mendoza, que una vez había resonado con las risas de Olivia, se convirtió en un lugar sombrío. Los espacios que antes estaban llenos de vida ahora parecían demasiado grandes y fríos. Rómulo solía sentarse en el cuarto que había sido de su hija, mirando las paredes pintadas con colores pastel y los juguetes que permanecían intactos, como si esperaran su regreso. María Inés, quien había trabajado con la familia desde antes del nacimiento de Olivia, era una de las pocas personas que entendía el dolor de Rómulo.
Señor Rómulo, le dijo una tarde mientras le servía té en el despacho, no puedo imaginar lo que siente, pero sé que Olivia siempre estará en su corazón, esté donde esté. Rómulo asintió, agradeciendo el apoyo silencioso de María Inés, pero sin poder expresar en palabras el peso que cargaba. Mientras tanto, Evelyn continuaba con su vida de lujo, asistiendo a eventos sociales y codeándose con las élites. Su falta de empatía y el modo en que evitaba hablar de Olivia comenzaron a alejarla emocionalmente de Rómulo. Aunque seguían siendo una pareja ante los ojos del público, en privado apenas hablaban. Evelyn no era maltratada por Rómulo, pero su actitud distante y su frialdad la mantenían al margen. Para Rómulo, Evelyn representaba una de las decisiones más equivocadas de su vida. Cada vez que la veía, no podía evitar pensar que ella había fallado en cuidar a Olivia. Aunque no lo decía en voz alta, en su interior sentía una mezcla de rabia y frustración hacia su esposa. A pesar de todo, Rómulo se negó a cerrar el capítulo. Cada año, en el cumpleaños de Olivia, encendía una vela en su estudio y pasaba la noche mirando fotografías de su hija, imaginando cómo sería si estuviera viva. Esa pequeña ceremonia se convirtió en su forma de mantener la esperanza, aunque el mundo insistiera en que era momento de seguir adelante. 10 años después de la desaparición de Olivia, la herida seguía abierta. Rómulo, aunque exitoso y admirado en los negocios, vivía con un vacío que ni la riqueza ni el tiempo habían podido llenar. Sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada, llevándolo a enfrentar verdades que ni siquiera había imaginado. El día comenzó como cualquier otro para Rómulo Mendoza. Salió temprano de su mansión rumbo a una reunión importante con socios en el centro de la ciudad. Su rostro reflejaba la seriedad que lo caracterizaba, una máscara impenetrable que llevaba desde hacía años para ocultar el dolor que cargaba en silencio. Aunque era un hombre de éxito, su vida interior estaba marcada por un vacío que nunca lograba llenar. Tras la reunión, Rómulo decidió caminar unas cuadras antes de que su chofer lo recogiera. El bullicio de la ciudad contrastaba con la calma asfixiante de su mansión. Caminaba distraído, sumido en sus pensamientos, cuando algo llamó su atención. En una esquina concurrida, una niña mendigaba monedas con una mirada que le resultó inquietantemente familiar. Su cabello castaño claro, sus ojos verdes y su expresión inocente lo dejaron inmóvil. Rómulo no podía apartar la vista. Era como si estuviera viendo un reflejo de Olivia, su hija desaparecida. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada paso. La niña, al notar su presencia, alzó la vista con cautela. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rómulo con voz temblorosa. La niña lo miró con desconfianza, abrazando la pequeña lata donde guardaba las monedas que había recolectado. Me llamo Rocío, respondió, su voz suave pero firme. Rómulo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Tragó saliva antes de preguntar de nuevo. ¿Dónde están tus padres? ¿Con quién vives? La respuesta de Rocío lo dejó paralizado. No tengo papá, o al menos no sé quién es. A veces lo recuerdo, pero no sé dónde está. Mi mamá, no la recuerdo. Vivo con la señora Estela. Rómulo apenas pudo mantenerse en pie. Cada palabra de Rocío resonaba como una confirmación de la conexión inexplicable que sentía hacia ella. No podía ser una coincidencia. Tenía que saber más. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. De regreso en la mansión, Rómulo se encerró en su despacho, incapaz de procesar lo que acababa de experimentar. Aunque su instinto le decía que debía compartir lo sucedido con Evelyn, algo lo detuvo. La actitud indiferente de su esposa hacia la desaparición de Olivia en el pasado y su insistencia en seguir adelante lo hicieron dudar. No quería despertar ilusiones innecesarias, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Esa noche, mientras cenaba con Evelyn, su mente estaba lejos de la conversación. Evelyn hablaba sobre un evento benéfico al que asistirían el fin de semana, pero Rómulo apenas escuchaba. «¿Rómulo, me estás escuchando?», preguntó Evelyn con tono irritado. «Claro, claro», murmuró él, intentando disimular. Sin embargo, sus pensamientos seguían en la esquina donde había encontrado a Rocío. Había algo en esa niña que no podía ignorar y estaba decidido a descubrir la verdad.
A la mañana siguiente, Rómulo llamó a María Inés, su ama de llaves y una figura materna para él desde su infancia. María Inés era una mujer sabia y bondadosa que siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Al escuchar la historia de Rocío, su rostro reflejó una mezcla de asombro y compasión. Señor Rómulo, esto no puede ser una simple coincidencia. Tiene que investigar más. Si hay una mínima posibilidad de que esa niña sea Olivia, no puede ignorarla. Rómulo asintió, agradecido por el apoyo de María Inés. Decidió también acudir a Fabricio, su mejor amigo y confidente. Fabricio, un hombre leal y perspicaz, había estado con Rómulo desde los días en que juntos comenzaron su primer negocio. Cuando Rómulo le contó sobre Rocío, Fabricio no dudó en ofrecer su ayuda. Vamos a llegar al fondo de esto, Rómulo. Si esa niña tiene alguna conexión contigo, lo sabremos. Con la ayuda de María Inés y Fabricio, Rómulo comenzó a investigar la vida de Rocío. Fabricio utilizó sus contactos para averiguar más sobre Estela, la mujer que había criado a la niña. Descubrieron que Estela era una indigente conocida en el vecindario, una mujer mayor que a menudo luchaba para sobrevivir. Según los vecinos, había encontrado a Rocío abandonada en un parque cuando era apenas un bebé y había decidido cuidarla como si fuera su propia hija. La información dejó a Rómulo con más preguntas que respuestas. ¿Cómo había llegado Rocío a ese parque? ¿Quién la había abandonado? Las similitudes físicas entre Rocío y Olivia eran demasiado evidentes como para ignorarlas, pero necesitaba pruebas concretas. Con el corazón acelerado, Rómulo decidió visitar a Estela en su humilde refugio, una precaria construcción en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, encontró a una mujer frágil, con el rostro marcado por los años y la adversidad. Estela lo miró con desconfianza, pero cuando mencionó a Rocío, su expresión cambió. ¿Por qué quieres saber sobre Rocío?, preguntó con voz temblorosa. Rómulo, intentando mantener la calma, respondió con sinceridad. Porque creo que podría ser mi hija. Estela pareció sorprenderse, pero no dijo nada de inmediato. Rómulo decidió no presionarla. En cambio, le ofreció ayuda, asegurándole que solo quería entender la verdad. Si me cuenta lo que sabe, le prometo que ayudaré a Rocío y a usted, dijo, dejando claro que no tenía malas intenciones. Estela, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. La encontré en un parque, sola, llorando. Era un bebé tan pequeño. No sé quién la dejó ahí ni por qué, pero no podía dejarla sola. Desde entonces, ha sido como mi hija. Sus palabras eran sinceras, pero no respondían todas las preguntas de Rómulo. Sin embargo, estaba claro que Estela había cuidado de Rocío con lo poco que tenía, a pesar de las dificultades. Rómulo continuó visitando a Rocío en los días siguientes. Aunque la niña al principio se mostraba reservada, poco a poco comenzó a confiar en él. Cada conversación, cada sonrisa de Rocío lo llenaba de una esperanza que no había sentido en años. María Inés y Fabricio lo animaron a continuar investigando, mientras Rómulo intentaba no dejarse llevar por las emociones. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de sacar conclusiones, pero en el fondo de su corazón sentía que Rocío era Olivia. Esa noche, mientras se sentaba en el estudio de su mansión, mirando una foto antigua de Olivia, Rómulo susurró para sí mismo. Si realmente eres mi hija, haré todo lo que esté en mis manos para traerte de vuelta a casa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero Rómulo sabía que el camino hacia la verdad apenas estaba comenzando. La noche se había apoderado de la ciudad cuando Rómulo llegó a su despacho. Su mente estaba sumida en un torbellino de pensamientos y emociones desde su última conversación con Estela. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, la encontré en un parque, llorando, sola. Algo no cuadraba. Había escuchado muchas veces el relato de Evelyn sobre el secuestro de Olivia, pero ahora, más que nunca, parecía lleno de grietas. María Inés, como siempre, estaba a su lado. Había preparado una taza de té para él, una costumbre que tenía desde que Rómulo era joven. Al verla entrar, él levantó la vista con un gesto cansado. Señor Rómulo, debe descansar. No puede resolver todo en una noche. No puedo dormir, María Inés. No hasta saber la verdad.
María Inés asintió con comprensión y dejó la taza en el escritorio. Entonces cuente conmigo. No descansaremos hasta saber qué pasó. Al día siguiente, acompañado de Fabricio, Rómulo regresó a visitar a Estela. La mujer, aunque visiblemente nerviosa, estaba más dispuesta a hablar. Al principio, repetía lo mismo, había encontrado a Rocío en un parque cuando era un bebé y decidió cuidarla. Sin embargo, cuando Rómulo le ofreció ayuda económica y garantizó que no enfrentaría problemas legales, Estela comenzó a abrirse más. Había algo extraño esa noche, dijo, jugando con sus manos. Una mujer me encontró antes de que yo encontrara a la niña. Me ofreció dinero, mucho dinero para alguien como yo. Me pidió que cuidara de la bebé y que nunca hablara con nadie sobre ello. Rómulo sintió que el aire se le escapaba. ¿Recuerda cómo era esa mujer? ¿Qué le dijo exactamente? Estela cerró los ojos, intentando recordar. Era joven, elegante, con un perfume caro. Me dijo que la bebé había sido abandonada y que no podía quedarse con ella, pero que quería asegurarse de que estuviera a salvo. Me dio un sobre con dinero y me dijo que desapareciera. El corazón de Rómulo comenzó a latir con fuerza. Cada detalle que Estela describía encajaba perfectamente con Evelyn. Fabricio, siempre pragmático, tomó nota de todo. ¿Tiene alguna prueba de esto? ¿Algo que podamos usar para demostrar lo que dice? Estela negó con la cabeza. El dinero se acabó hace años. Solo me quedó la culpa de haber aceptado algo tan sucio. De regreso en la mansión, Rómulo comenzó a repasar mentalmente las versiones que Evelyn le había contado sobre la desaparición de Olivia. Siempre había algo que no cuadraba. Por ejemplo, Evelyn nunca recordaba detalles específicos del secuestro, como el aspecto del supuesto delincuente o el tiempo exacto que tardó en buscar a Olivia. Rómulo decidió enfrentar a Evelyn indirectamente. Durante la cena, hizo un comentario casual. Hoy recordé el día en que Olivia desapareció. Fue en aquel parque cerca de la avenida principal, ¿verdad? Evelyn levantó la vista, sorprendida por la mención repentina. Sí, bueno, no exactamente. Era otro parque, más pequeño. ¿No era el de la avenida principal? Insistió Rómulo, sin mostrar emoción. Evelyn pareció dudar por un instante antes de responder. No, estoy segura de que no era ese. Fabricio, quien estaba presente como invitado, intercambió una mirada significativa con Rómulo. Era la primera inconsistencia clara que Evelyn mostraba y estaba decidido a profundizar en ella. María Inés, quien había observado a Evelyn durante años, decidió ayudar de manera más activa. Una noche, mientras Evelyn estaba fuera de la mansión en un evento social, María Inés buscó en el cuarto principal algo que pudiera corroborar las sospechas de Rómulo. Fue entonces cuando encontró un pequeño cofre escondido en el fondo del armario. Dentro había documentos antiguos, fotos y una serie de recibos de transferencias bancarias. Al revisarlos, María Inés encontró uno que destacaba, un pago considerable realizado a nombre de Estela en una fecha que coincidía con la desaparición de Olivia. Cuando María Inés le entregó el recibo a Rómulo, él sintió como una oleada de rabia lo invadía. Evelyn no solo había mentido sobre el secuestro, había orquestado todo para deshacerse de Olivia. Rómulo regresó a ver a Estela, esta vez armado con las pruebas. Cuando le mostró el recibo, la mujer rompió en lágrimas. Perdóneme. Sollozó. Yo solo quería sobrevivir. No sabía quién era esa mujer ni por qué me pedía que desapareciera con la bebé. Pensé que estaba ayudando, pero luego me di cuenta de que algo no estaba bien. Rómulo respiró profundamente, intentando controlar su enojo. No estoy aquí para juzgarla, Estela. Solo quiero la verdad. ¿Quién era esa mujer? Estela sintió con la cabeza, limpiándose las lágrimas. Era ella. Evelyn. Estoy segura de que era Evelyn. Fabricio, siempre meticuloso, sugirió que contrataran a un investigador privado para recopilar más pruebas. En pocos días, lograron encontrar registros que conectaban a Evelyn con varios movimientos sospechosos de dinero y conversaciones con antiguos empleados que confirmaban que algo extraño había sucedido el día de la desaparición de Olivia.
Además, descubrieron que Darío y Valeria, dos antiguos empleados de la mansión, habían participado en el encubrimiento. Fabricio consiguió contactarlos y, bajo presión, admitieron que Evelyn les había pagado para guardar silencio sobre lo que sabían. Cada nueva revelación aumentaba el peso en los hombros de Rómulo. Por un lado, estaba cada vez más cerca de la verdad sobre Olivia. Por otro, la traición de Evelyn era más profunda de lo que jamás había imaginado. Una noche, mientras miraba una foto de Olivia en su escritorio, Rómulo murmuró para sí mismo: «Prometo que haré justicia, hija. Y nunca más estarás sola». La investigación continuaba, pero Rómulo sabía que estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría su vida para siempre. Rómulo se encontraba sentado en su despacho, con los resultados de las pruebas de ADN en su escritorio. La pequeña muestra de cabello que había obtenido de Rocío y las pruebas genéticas realizadas estaban a punto de desvelar la verdad que había perseguido durante una década. Su mente estaba dividida entre la esperanza de recuperar a su hija y el temor de confirmar que todo había sido un engaño de Evelyn. María Inés, fiel como siempre, entró con una bandeja de café. Su mirada reflejaba la preocupación de quien había visto crecer a Rómulo y conocía cada uno de sus gestos. «¿Ha llegado el momento, señor?», preguntó, colocando la taza frente a él. Rómulo asintió lentamente, sin despegar la vista del sobresellado que contenía los resultados. Tomó aire profundamente, buscando la fuerza para abrirlo. Sus manos temblaban al desgarrar el sobre. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con precisión médica, buscando la sección clave. Y ahí estaba, la respuesta que cambiaría su vida para siempre. El ADN de Rocío coincidía plenamente con el suyo. Rocío era Olivia, su hija perdida. Un torrente de emociones lo invadió. Lágrimas cayeron de sus ojos mientras apretaba el documento contra su pecho. María Inés, al verlo, se acercó y puso una mano en su hombro. «Es ella, María Inés, es mi hija», susurró, su voz quebrada por la emoción. María Inés dejó escapar un suspiro, aliviada y emocionada al mismo tiempo. Sabía que su corazón no podía estar equivocado. «Señor. Olivia está aquí, y ahora usted podrá recuperar lo que le arrebataron». Mientras tanto, Fabricio continuaba su investigación con Darío y Valeria, los antiguos empleados de la mansión que habían sido señalados como cómplices en el encubrimiento de Evelyn. Fabricio los había localizado gracias a un investigador privado y los había citado en un lugar discreto. «Si no hablan ahora, las consecuencias serán peores para ustedes», les advirtió Fabricio con severidad. «Ya tenemos pruebas suficientes para implicarlos, pero esta es su oportunidad de cooperar». Darío, un hombre de unos 40 años con mirada esquiva, fue el primero en quebrarse. «Yo no quería hacerlo, pero Evelyn nos pagó mucho dinero para guardar silencio», confesó, mirando al suelo. «Ella organizó todo, desde el pago a esa mujer. Estela, hasta las coartadas para que pareciera un secuestro». Valeria, quien había permanecido callada, finalmente habló, confirmando lo que Darío había dicho. «Evelyn nos ordenó no decir nada. Nos hizo firmar acuerdos y nos amenazó con arruinar nuestras vidas si hablábamos». Fabricio, con los testimonios grabados y firmados, regresó a la mansión con pruebas irrefutables. Sabía que estas revelaciones serían devastadoras para Rómulo, pero también eran necesarias para enfrentar a Evelyn. Esa noche, Rómulo decidió que era hora de confrontar a Evelyn. La encontró en el salón principal, arreglándose frente a un espejo antes de salir a un evento social. Su mirada fría y distante, tan característica de ella, no mostraba ningún rastro de remordimiento. «Tenemos que hablar», dijo Rómulo con firmeza, su voz cortante. Evelyn se giró lentamente, arqueando una ceja. «¿Tan urgente es?». «Tengo una cena importante». Rómulo no respondió. En cambio, arrojó sobre la mesa los documentos y grabaciones que había recolectado. «Explícame esto». Evelyn, al ver las pruebas, palideció. Por un momento, pareció buscar una salida, pero pronto se dio cuenta de que no había forma de escapar. «Está bien», dijo finalmente, cruzando los brazos. «¿Qué quieres que diga?». «¿Qué lo hice?». «Sí, lo hice». Esa niña. Olivia, como quieras llamarla, era un obstáculo.
Tú no podías seguir adelante con tu vida porque estabas obsesionado con ella. Y yo no iba a perder mi lugar en esta familia por una niña que no estaba destinada a quedarse. Las palabras de Evelyn cayeron como un martillo sobre Rómulo. La frialdad con la que admitía su crimen lo llenó de una rabia que apenas podía contener. ¿Cómo pudiste?, gritó, golpeando la mesa. Era mi hija, Evelyn. Mi hija. Evelyn, con una sonrisa irónica, respondió. Tu hija, pero no la mía. Nunca quise ser la madre sustituta de nadie. Rómulo abandonó el salón, incapaz de seguir escuchando. Subió al cuarto que había sido de Olivia, el mismo que había mantenido intacto durante años. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras observaba los juguetes y las fotos que habían permanecido allí como un santuario. María Inés lo encontró allí, sentada junto a él en silencio, brindándole el consuelo que necesitaba. Señor Rómulo, sé que esto es una herida profunda, pero lo importante ahora es Olivia. Ella necesita a su padre más que nunca. Rómulo asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. No puedo cambiar el pasado, pero haré todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. Al día siguiente, Rómulo decidió encontrarse con Rocío nuevamente. Esta vez, la miró no solo con esperanza, sino con la certeza de que era su hija. Se arrodilló frente a ella y, con voz suave, dijo: Rocío, tengo algo importante que decirte. Eres mi hija, Olivia. Nunca dejé de buscarte, y ahora quiero que vengas a casa conmigo. Rocío, confundida y sorprendida, lo miró con lágrimas en los ojos. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, algo en el tono de Rómulo la hizo sentir segura. ¿De verdad?, preguntó, aferrándose a su mano. ¿Tú eres mi papá? Rómulo asintió, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, soy tu papá. Y nunca más estarás sola. La verdad había salido a la luz, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Con Olivia finalmente a su lado, Rómulo se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para darle la vida que siempre mereció. Evelyn, por su parte, quedó fuera de su vida, enfrentando las consecuencias de sus acciones. A pesar del dolor y la traición, Rómulo encontró en Olivia una razón para seguir adelante, demostrando que incluso en medio de las heridas más profundas, el amor tiene el poder de sanar. La llegada de Olivia, ahora Rocío, a la mansión Mendoza marcó el inicio de una nueva etapa para Rómulo. El mismo lugar que había sido un recordatorio constante de su pérdida se llenó nuevamente de esperanza y risas tímidas. Sin embargo, también era evidente que el camino hacia la reconstrucción de su relación no sería fácil. Olivia había pasado años viviendo en la pobreza, enfrentando la dureza de la vida en las calles y cargando con el peso de cuidar a Estela. Ahora, estaba en un mundo completamente diferente, rodeada de lujos que le resultaban abrumadores. Rómulo se esforzó por hacer sentir a Olivia bienvenida desde el primer momento. La habitación que había mantenido intacta durante 10 años fue adaptada para ella, agregándole pequeños detalles que reflejaran sus gustos. Había libros, juegos y ropa nueva que él mismo había elegido con la ayuda de María Inés. Cuando Olivia entró al cuarto por primera vez, sus ojos brillaron con una mezcla de asombro y nerviosismo. «Todo esto es para ti, Olivia», dijo Rómulo con una sonrisa cálida. «Esta es tu casa ahora». Olivia, aún tímida, murmuró: ¿De verdad puedo quedarme aquí? Rómulo se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Por supuesto. Este siempre debió ser tu hogar, y haré todo lo posible para que te sientas feliz aquí. Aunque Olivia intentó sonreír, era evidente que aún estaba procesando todo lo que había sucedido. Los días siguientes fueron un desafío tanto para Rómulo como para Olivia. La niña no estaba acostumbrada a las comodidades de la mansión y se sentía fuera de lugar. Cada vez que María Inés o los demás empleados intentaban ayudarla, respondía con un no, gracias, temiendo ser una carga. Rómulo, con paciencia, intentó ganarse su confianza. Pasaba las tardes con ella, enseñándole a leer y escribir, ya que Olivia había tenido muy poca educación formal. También la llevaba al jardín, donde juntos plantaron un pequeño rosal,
un símbolo de su nuevo comienzo. Un día, mientras jugaban en el jardín, Olivia se atrevió a preguntarle algo que había estado en su mente desde que llegó. «Papá, ¿por qué no me buscaste antes?», preguntó con voz suave, pero cargada de tristeza. Rómulo sintió un nudo en la garganta. Se sentó a su lado y, con honestidad, le explicó. «Siempre te busqué, Olivia. Pero había personas que hicieron todo lo posible para que no te encontrara. Nunca dejé de pensar en ti ni de soñarte. Ahora que estás aquí, prometo que nunca más nos separaremos». Olivia lo abrazó por primera vez desde que llegó a la mansión. Fue un momento breve, pero lleno de significado para ambos. Mientras Rómulo se dedicaba a reconstruir la relación con Olivia, también pensaba en Estela. A pesar de las circunstancias que llevaron a que cuidara de su hija, Estela había hecho todo lo posible para protegerla y darle amor. Decidido a recompensarla, Rómulo organizó su traslado a una clínica privada para recibir atención médica adecuada. Cuando visitó a Estela en la clínica, ella lo recibió con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerle todo esto», dijo, con la voz quebrada. Rómulo negó con la cabeza, tomando su mano. «Soy yo quien debe agradecerte, Estela. Cuidaste a Olivia cuando yo no podía hacerlo. Ahora es mi turno de cuidarte a ti». Estela sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban una profunda gratitud. Con la ayuda de Fabricio y María Inés, Rómulo se aseguró de que Estela tuviera un lugar digno donde vivir después de su recuperación. Además, le ofreció una pensión vitalicia para que nunca más tuviera que preocuparse por su bienestar. A medida que pasaban las semanas, Olivia comenzó a adaptarse a su nueva vida. Rómulo la inscribió en una escuela cercana, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para empezar su educación formal. Aunque al principio le costó integrarse, pronto comenzó a hacer amigos y a disfrutar de aprender. Por su parte, Rómulo trabajaba para superar las cicatrices que la traición de Evelyn había dejado en su corazón. La ausencia de su esposa en la mansión, aunque dolorosa, también le dio la oportunidad de reflexionar sobre los errores que había cometido en el pasado. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en su trabajo y en mantener una fachada perfecta que había descuidado lo que realmente importaba, su familia. María Inés, como siempre, estaba a su lado, ofreciéndole palabras de aliento cuando las necesitaba. «Señor Rómulo, está haciendo lo correcto. Olivia lo necesita, y usted está demostrando que es el padre que siempre quiso ser». Rómulo asintió, agradecido por su apoyo. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Olivia entró tímidamente con algo escondido detrás de su espalda. «Papá, hice esto para ti», dijo, extendiéndole un dibujo. Rómulo tomó el papel y vio un dibujo infantil pero lleno de amor, él y Olivia juntos, sonriendo, bajo un sol brillante. «Es hermoso, Olivia». «Gracias», dijo, conmovido. Olivia sonrió ampliamente. «Te quiero, papá». Fue la primera vez que lo dijo, y para Rómulo, esas palabras significaron más que cualquier éxito o logro que hubiera tenido en su vida. A pesar de los desafíos, la relación entre Rómulo y Olivia floreció. Cada día, Rómulo se esforzaba por demostrarle a su hija que ella era lo más importante en su vida. Juntos, comenzaron a construir recuerdos que les ayudaran a sanar las heridas del pasado. Aunque el dolor por la traición de Evelyn aún estaba presente, Rómulo encontró consuelo en la oportunidad de recuperar el tiempo perdido con Olivia. Con el apoyo de María Inés y Fabricio, estaba decidido a darle a su hija la vida que siempre mereció, demostrando que, incluso en medio de las dificultades, el amor y la familia podían prevalecer. El sonido de los pasos resonó en el amplio salón del tribunal. Evelyn, impecablemente vestida pero con un rostro tenso, caminaba entre los murmullos de los asistentes. Darío y Valeria, sus antiguos aliados, la seguían de cerca, sin levantar la vista del suelo. Frente a ellos, Rómulo observaba la escena con una mezcla de rabia y alivio. Había llegado el momento de hacer justicia. Las pruebas recopiladas por Fabricio, junto con las confesiones de Darío y Valeria, eran contundentes.
Evelyn, quien había disfrutado durante años de una vida de lujos, ahora enfrentaba la realidad de sus acciones. Los documentos, testimonios y grabaciones dejaron claro su papel en la desaparición de Olivia, así como la complicidad de los empleados corruptos. El juez, con voz firme, enumeró los cargos: conspiración, encubrimiento y abuso de confianza. Evelyn mantuvo la compostura mientras escuchaba el veredicto, pero su mirada delataba el peso de la situación. Evelyn Mendoza, queda usted condenada a 7 años de prisión por sus actos. Darío y Valeria enfrentarán 3 años de reclusión cada uno por su complicidad, anunció el juez. En el público, Rómulo sintió una mezcla de emociones. Aunque la condena no podía borrar el daño hecho, le daba algo de paz saber que Evelyn finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Tras el juicio, Rómulo regresó a la mansión con Olivia. La niña, que había escuchado la noticia, lo esperaba en el jardín con una expresión de incertidumbre. ¿Eso significa que ya no volverá?, preguntó Olivia con voz suave. Rómulo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con ternura. No volverá, pero no tienes que preocuparte por eso. Ahora lo único que importa es que estamos juntos y haré todo lo posible para que seas feliz. Olivia sonrió tímidamente, asintiendo. Aunque el proceso había sido difícil, la niña comenzaba a sentirse segura y amada en su nuevo hogar. En las semanas siguientes, Rómulo tomó una decisión que sorprendió a todos. Delegó la dirección de su imperio empresarial en un equipo de confianza, liderado por Fabricio. Después de años dedicados a los negocios, entendió que su prioridad debía ser Olivia. No quiero que mi hija crezca sintiéndose sola como yo lo hice, le confesó a Fabricio mientras revisaban los documentos para la transición. Necesita un padre presente, no uno atrapado en reuniones interminables. Fabricio, leal como siempre, lo apoyó sin dudar. Estás haciendo lo correcto, Rómulo. Olivia es lo más importante. Con más tiempo libre, Rómulo y Olivia comenzaron a disfrutar de una vida tranquila y llena de momentos especiales. Juntos exploraron nuevos lugares, jugaron en el jardín y leyeron cuentos antes de dormir. Rómulo se maravillaba con cada pequeño detalle de la personalidad de su hija, su curiosidad, su valentía y su capacidad de perdonar. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Olivia le tomó la mano y dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Rómulo la abrazó, conteniendo las lágrimas. «Nunca lo haría, Olivia. Eres lo mejor que me ha pasado». Estela, la mujer que cuidó de Olivia durante años, recibió el apoyo continuo de Rómulo. Tras su recuperación en la clínica, él le ofreció una casa pequeña pero cómoda, donde pudiera vivir con dignidad. Estela, aunque agradecida, insistió en mantenerse independiente. Cuidé de Olivia porque la quería como si fuera mi hija. No lo hice esperando nada a cambio, le dijo a Rómulo un día. Y por eso te lo agradezco aún más, respondió él. Lo que hiciste por mi hija no tiene precio. Rómulo y Olivia visitaban a Estela con frecuencia, asegurándose de que no le faltara nada. Olivia disfrutaba de las historias que Estela contaba sobre su infancia, y poco a poco, construyeron una relación sólida. Una tarde, mientras observaba a Olivia pintar en el jardín, Rómulo reflexionó sobre todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Pensó en las decisiones que lo llevaron a perder a su hija durante 10 años y en las personas que le habían traicionado. Pero también pensó en las segundas oportunidades que la vida le había dado, la oportunidad de ser el padre que Olivia merecía, de demostrarle que el amor y la familia podían superar cualquier obstáculo. María Inés, quien observaba la escena desde la ventana, se acercó a él con una taza de té. «Ha cambiado mucho, señor Rómulo. Estoy orgullosa de usted». «No lo hice solo, María Inés. Gracias por estar siempre a mi lado», respondió, tomando la taza. En una noche estrellada, Rómulo llevó a Olivia al balcón de la mansión. Juntos observaron el cielo, buscando constelaciones. En ese momento, Rómulo hizo una promesa. «Olivia, te prometo que siempre estaré contigo. No puedo recuperar el tiempo que perdimos,
pero haré todo lo posible para que cada día que venga sea mejor que el anterior. Olivia, con los ojos brillantes, lo abrazó. Yo también te quiero, papá. El secreto de la verdad perdida nos enseña que, aunque el pasado puede estar lleno de dolor y traición, siempre hay espacio para el amor, la resiliencia y las segundas oportunidades. La historia de Rómulo y Olivia nos recuerda que nunca es tarde para sanar, para reconstruir y para demostrar que el amor verdadero es más fuerte que cualquier adversidad. Es un recordatorio de que la verdad, aunque difícil de enfrentar, siempre encuentra su camino, y con ella, la esperanza de un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.